Vale, un segundito. El temita que estábamos discutiendo y pues había una tareita a la señorita Marca, Cecilia Antonio Marca. A ver, cuéntenos cuál es su opinión. Eh, Se acordarán que el planteamiento era el siguiente. Teníamos esta indicación para poder identificar si un valor es real o está fuera de lo que se puede considerar el universo de valores de una determinada variable. Entonces, yo les había dicho que hay muchos criterios a utilizar, por ejemplo, este de 2 veces la desviación estándar, eso quiere decir a la izquierda y a la derecha, ¿no? Del valor medio, que en este caso es representado por la media. Entonces, la pregunta era, si nosotros estamos trabajando con valores máximos en un análisis de eventos extremos máximos, reitero, ¿qué es más conservador para nuestro diseño? El tomar, por ejemplo, el criterio de 2 veces la desviación estándar o el tomar el criterio de 4 veces la desviación estándar. Ustedes ven acá en el gráfico, para ilustrar lo que estamos discutiendo, he puesto que X asterisco sea nuestro valor sospechoso, el outlier, ¿no? El potencial outlier. Entonces, los dos criterios que acabo de mencionar están aquí señalados con este color marrón, el de 4 veces la desviación, y el naranja, de 2 veces la desviación. Entonces, a ver, señorita Marca, cuéntenos, ¿cuál es su criterio? Easy. Señorita Yarari, a ver. Buenos días, ingeniero. Buen día, ¿cómo está, Cintia? Adelante, ¿cuál es su criterio? Le voy a poner un poquito grande la lámina para que vea. Adelante, por favor. El de estimar el de 4 veces la desviación. Bueno, no la escuchamos bien, pero he escuchado 4 veces. Para estimar probabilidades de que vuelva. Sí, ahora sí, Está un poquito mejor, pero muy entrecortado. ingeniero, ¿me Sí, escucha? adelante. Ah, sí, el de 4, porque para que vuelva a ocurrir, la probabilidad de que vuelva a ocurrir. Bueno, qué pena. La verdad que la escucho muy entrecortada. No he podido captar la idea. No sé si el resto de los compañeros también tiene ese problema. Pero lo que he escuchado de su respuesta es la opción de 4 veces la desviación estándar. A ver, intentemos una vez más y si no, vamos a pedir a otro compañero que complemente. Adelante. Bueno, ahora ya no la escuchamos. Porque para estimar las probabilidades de que vuelva a ocurrir. No, bueno, a ver, señor Pérez, gracias, Cintia, de todas maneras. Creo que es un problemita tecnológico. Señor Daniel Eliazar Pérez. Bueno, a ver, la señorita Nina, que ha entrado tempranito, por cierto, lo cual es muy bueno siempre. Bueno, señor Pérez, ya sabemos que son 4 veces, pero el tema es saber por qué. Bueno, señorita Nina.
Como pueden ver en mi escritorio, hasta 2 veces está la señorita Nina, pero no pasa nada, ¿no? Señor Calizaya, Javier Johnny. Bueno, decir algo. Yo les voy a comentar luego enseguida un temita. ¿Alguien del curso que quiera pronunciarse, complementar la respuesta que nos ha dado la señorita Cintia? ¿Mm? ¿Me están escuchando? Hola. Sí, ingeniero, se escucha. ¿Me escucha, ingeniero? Sí, adelante. Identifíquese, por favor. Calcinas, Brian Calcinas es quien le habla aquí. Bueno, señor Calcinas, ¿qué opina? Lo que yo podría decirles es que se acepta el de 4 veces, ya que acepta un rango de mayores posibilidades de casos extremos. Ajá, ya, va por ahí. Es muy sencillo, ¿no? Gracias, muy amable. Efectivamente es más conservador, hemos dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho, y de eso vamos a hablar en esta clase y capaz que en la próxima todavía, cuando nosotros tenemos una serie sobre la cual asentamos nuestro análisis estadístico y probabilístico, hemos dicho que eso confluye en el cálculo de parámetros estadísticos que nos ayudan a determinar los caudales, las precipitaciones de diseño. Entonces, es claro que si este X asterisco entra en nuestro registro, en esa serie que estamos diciendo que es la base, va a variar esos parámetros. Los parámetros fundamentales que son la media y la varianza. Obviamente, imagínense, si tomamos el criterio de 2SX, ¿no? Y el X asterisco es este, que está acásito, donde está el marrón, ¿no? Entonces ese no entraría. Por lo tanto, la media y la varianza serían menores que si tomamos 4X o 4 veces la desviación estándar, que es esta efectivamente. Por lo tanto, esa media y esa varianza van a ser mayores. Obviamente los valores de diseño, como vamos a ver en su momento, son proporcionales a la magnitud de esos parámetros, ¿no? Entonces, eso es. Este gráfico creo que muestra muy clarito, no olvídense de la campana gris, plomita que está, hecho todo con la marrón que está aquí abajo, porque tiene una mayor dispersión y un mayor rango de valores, pues, ¿no? Entonces, acá ven 1 vez, 2 veces, 3 veces. Para nosotros, obviamente, es interesante el lado derecho porque, pues, no hay valores negativos de lluvia ni de descubrimiento, ¿no? Bueno, entonces, dicho eso, yo quisiera comentar algo que no tiene que ver con el tema técnico de la materia, pero que en las redes de los docentes ha estado muy frecuente, ¿no? Y es el siguiente, de que los docentes se están quejando de que, así como en nuestro caso, entran hasta 2 veces, como hemos visto, ¿no? En el listado, y mayormente lo dejan ahí. Yo quiero aclarar lo siguiente, jóvenes, ¿sí? Y quienes ya han estado en algún curso conmigo, pues saben. O sea, yo, por respeto a mis estudiantes, considero que son estudiantes universitarios. No son estudiantes de la primaria y ni siquiera de la secundaria. Son estudiantes universitarios. Por lo tanto, con plena responsabilidad sobre su formación y sobre su vida. ¿Ok? Entonces, no es obligatorio entrar. Yo no tomo lista. Jamás en mi vida docente he tomado lista. Porque ya les digo, yo tengo respeto por las personas, por los estudiantes, y cada quien sabrá si entra o no entra. Así que también en reciprocidad esperaría que participen.
Y han visto que en todas las clases siempre sale algún comentario. No soy de los que estoy preguntando cada instante, pero bueno, es eso, de que pregunten, participen, porque después, si ya el tema es suyo, ¿no? Si, cuánto aprovechan, cuánto no aprovechan, ¿ok? Entonces, por favor, ya les digo, no es obligatorio conectarse, ni mucho menos. Si quieren conectarse, háganlo lo antes posible, antes de 7:35, como hemos dicho. Bueno, estoy admitiendo más porque son muchos, pero está bien. Bueno, vuelvo al tema técnico, nada más quería comentar eso, aparte, acerca de las participaciones. Entonces, estábamos charlando de los famosos outliers, de esos valores que se disparan, ¿no? Y este es uno de los métodos para determinar si entran o no entran en nuestro registro, ¿no? Bueno, ya hemos visto que puede ser fundamental el que sepamos exactamente si ese valor es real o no, que ha sido más bien producto de un error. También es aconsejable no utilizar un solo método. Y para eso les estoy anotando este otro más, que es el test de outliers de Dixon. Señor Dixon, pues como en los tests de otra naturaleza, como el de homogeneidad, que ya hemos discutido, se basa en la comparación siempre de una desviación teórica contra una desviación empírica, que en este caso estamos llamando la desviación de Dixon. Y es muy sencillo. Acá esta tablita que ven a la derecha es el referente, que depende simple y llanamente del nivel de confianza que nosotros queremos y del número de datos. En los textos de estadística en la web pueden conseguir tablas con muchos más número de valores y con muchos más niveles de probabilidad. Pero lo importante es que entiendan el concepto. Lo que están viendo de esta tablita, digamos que yo tenga, por decir algo, 20 datos y quiero, como de costumbre, al 95% de confianza. Ese valor es 0.342, mi referente. Ese sería el D teórico. El D empírico, como ven acá, simple y llanamente se calcula como el cociente entre los valores absolutos de qué cosa. De la diferencia del valor sospechoso o outlier, ¿no? Que sería este, que he pintado con verde, menos el valor más cercano, que sería este. Por eso está esta flechita negra que he puesto acá, ¿no? Sería entonces este verde menos este, que es el más cercano, dividido ese mismo valor, que es el sospechoso, menos el valor más cercano. Listo. Sí, el criterio es, si el D de Dixon, la desviación de Dixon, es menor o igual que la desviación teórica, podemos aceptar que el valor sospechoso corresponde a nuestro universo de valores y lo tomamos en cuenta. Si por el contrario es mayor, en este caso, que ese valor de 0.342 que he utilizado como ejemplo, pues lo rechazamos. Entonces, es bueno, como les decía antes, el tomar al menos dos métodos. En la literatura hay muchos más métodos y pues si quieren estar plenamente seguros podrán investigar más. En la generalidad de los casos basta con aplicar dos alternativas, dos metodologías al menos. ¿Sí? Bueno, cerramos eso que ya deberíamos haber cerrado en la anterior clase y paso rápidamente al relleno de datos, ¿sí? El relleno de datos es imprescindible e incluso, como he mencionado hace dos clases, se hace antes de poder aplicar los métodos, los tests que hemos estado discutiendo, ¿sí? De hecho, esta tablita que también ya les mostré antes, está mostrando que en estos sitios que están pintados con azul, ¿no? No existe la información. Ahí el título, como pueden ver, dice precipitaciones anuales, ¿no? Entonces, quiere decir que en el año 1971, por ejemplo, en la estación 2 no se registró el valor.
capaz que se haya registrado en algunos meses. Pero claro, como aquí dice precipitaciones anuales, no tiene sentido el poner si teníamos datos de 3 meses. Eso distorsionaría totalmente la realidad de la variable en esa estación. Entonces, así, estos que se llaman lagunas, huecos de datos, lo que quieran, pues siempre es un problema y yo creo que no hay estación en la que realmente no falte por lo menos algún datito. Bueno, pero siempre tenemos que poder subsanar ese problema y rellenar. Para eso hay muchos métodos. Hay muchos métodos, algunos de los cuales les estoy mostrando en la lámina, ¿no? Y les voy a ir explicando cómo se interpreta cada una de las fórmulas, ¿sí? P de X voy a llamar al valor de precipitación anual, en este caso, ¿ya? Que está faltando. Por ejemplo, como habíamos dicho, es ese valorcito de 1971 en la estación 2, ¿ya? Ese es, ok. Entonces, ese es el que me falta. Yo lo primero que tengo que hacer, y por favor, jóvenes, eso métanse en su cabecita, ya les he dicho que todos los métodos que utilizamos para testar, para rellenar, para comparar, etcétera, siempre se basa en el concepto de que el régimen en un determinado punto tiene que ser similar, parecido al régimen en la zona donde está emplazado ese punto. ¿Ok? Claro, es que sobre todo para variables como la precipitación anual, un año, o muchos años, o meses, ¿no? Claro, si ustedes empiezan a pensar en variables de precipitación en media hora, ¿no? Eso muy probablemente no haya ninguna correlación. Y ya les he hablado de este tema. Cuando está lloviendo en Achachicala, en Calacoto está haciendo sol. Eso es, pero en un evento muy corto. En los valores acumulados, en los valores mensuales, en los valores semestrales, en los valores anuales, eso no ocurre. ¿Por qué? Porque están en una misma zona climatológica. ¿Ok? Dale. Puede haber ciertas diferencias, obviamente, pero, bueno, no necesariamente son idénticos los valores, pero no, tampoco puede ser que se diferencien como La Paz y Santa Cruz o como Santa Cruz y Lipes, ¿no? Bueno, entonces, volvemos a esto. ¿Cómo relleno? Yo recurro a dos estaciones que estén cerca, que le estoy llamando estación A, estación B, cuyas distancias con X son A minúscula, B minúscula. Eso dice el gráfico, ¿ya? Y fíjense que esta relación es una simple ponderación geométrica, donde me dicen que el valor que me está haciendo falta para ese periodo, en este caso, ¿cuándo era? 1971. El valor de precipitación para 1971 en la estación X sería el valor de precipitación que he medido en la estación A en 1971, en el mismo periodo, jóvenes, cuidado, hagan barrabasadas, ¿no? Multiplicado por la distancia a la estación B, más el valor de 1971 en la estación B multiplicado por la distancia a la estación A, dividido la suma de las distancias. Listo. Una simple ponderación geométrica, ¿no? Y ya está. Entonces ahí tendríamos, en definitiva, el valor que nos estaba faltando. Acá, en el segundo método, es todavía más fácil, ¿no? Y esto que dice la suma de 3 estaciones equidistantes, por cierto, dividido 3, es un promedio del valor de las estaciones ABC, ¿no? Eso se puede extender, obviamente, a un número mayor de estaciones, poniéndole la media que se ha producido en ese mismo periodo de tiempo, en el año 1971, como estamos poniendo de ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, pero claro, la condición es de que eso de que sean equidistantes, ¿ya? No es algo que se mida al milímetro. Tienen que estar relativamente cerca de la estación que estamos tratando de rellenar. Eso es un tema más, digamos, es un poquito subjetivo, porque bueno, una puede estar como en el dibujo que está un poco distorsionado también, ¿no?
puede estar hasta 1.5, digamos, ¿no? Entonces lo considero que sí, que están en la misma zona, ¿ok? Esa es, digamos, una manera también sencilla, razonable de rellenar un dato. Otro método, como el que están viendo ahí en la parte baja de la lámina, pues es el de la regresión lineal simple, ¿sí? Ahí se trata de correlacionar dos estaciones, la X y la A en este caso. Y claro, obviamente, ahí de lo que se trata es de que tenemos que establecer los coeficientes A y B, ¿no? Digamos que nuestra estación X sea la 2, ¿no? Y nuestra estación A sea esta estación 4 que estamos viendo. Entonces, como aquí hay dos huecos, vamos a tener n-2 pares de valores, ¿cierto? Que serían estos, que le estoy llamando los Y en este caso, porque es una recta, y estas de la columna 4, menos los que corresponden al 71 y al 99, serían los X. Entonces, repito, tendríamos en este ejemplito que estoy dando, de columnas estación 2, estación 4, correspondientemente le estoy llamando X, Y a esta y X a la 4, tendríamos n-2 pares de valores. Con esos n-2 pares de valores, ¿qué haríamos? Haríamos un proceso de regresión lineal simple para determinar A y B. Una vez que tengo los coeficientes A y B, entonces vuelvo y para el año 71, por ejemplo, que aquí no tengo este valor, pero sí tengo el valor en la estación X, ¿no? Le pongo este valorcito y obtengo perfectamente el de la estación 2 en este caso, ¿no? Que sería la estación X acá en la lámina. Entonces, bueno, ese es otro de los métodos. Estos se pueden olvidar que se quedó colado, que viene en la próxima lámina. Otro método por razones promedio. Fíjense, aquí tengo la precipitación en la estación X, que es la que me falta. Dice que es igual a la media de los valores en la misma estación, dividido el número de valores con el que se cuenta, multiplicado por ¿qué? Multiplicado por el valor que se ha medido en ese periodo, en nuestro caso en el año 1971, ¿ya? Dividido la media de la estación A, más el valor en la estación B en el año 71, dividido su media, más, etcétera, la precipitación en el año 1971 en la estación N, dividido su valor medio. Ese es el método de razones promedio. Es interesante. Hay algunos trabajos de investigación en que dicen que sí, que este es uno de los que compite con otras técnicas, ¿no? Técnicas más sofisticadas y también más precisas son las de regresiones lineales o no lineales, por eso lo he puesto entre paréntesis, múltiples. En la lámina anterior habíamos visto una regresión lineal simple de Y con X, con una sola estación básicamente, ¿no? O más bien la relación entre dos estaciones, una en la que falta el dato y otra en que sí tenemos la información. En este caso, como están viendo en las ecuaciones ahí en la lámina, pues se relaciona la estación en que falta la información, que sería Y, con N estaciones, Ahí hay un errorcito que está en la lineal, está apareciendo X1 al final. No, eso es XN, obviamente. Lo que quiero decirles es que en estos casos, pues lo que corresponde es determinar los coeficientes A, B, C, N, etcétera, ¿no? Ya sea a través de una regresión lineal o no lineal, pero múltiple. Una vez que tenemos esos coeficientes, ya, A, B, C, etcétera, puedo, conociendo los valores en otras estaciones, reproducir el valor en la que me falta. Como estamos utilizando N estaciones, ¿no? Esos valores son mucho más consistentes, pues, ¿no? Son mucho más, tienen mucho más sustento. Representan mejor el régimen regional, ¿ok?
Bueno, en general, la experiencia y lo que ustedes van a encontrar en la literatura es que todos estos métodos que de alguna manera son ya sea una ponderación geométrica, una ponderación lineal o que fuese, funcionan muy bien en zonas en que no hay una relevancia, no hay una influencia determinante de la orografía, es decir, en zonas llanas. En zonas llanas, digamos, el departamento del Beni, ahí no tenemos mucho problema, porque no hay influencia de la fisiografía, de la orografía, ¿no? Entonces, el régimen es muy homogéneo. Depende solamente de la formación de masas húmedas de aire, de nubes y de lluvias. Listo, eso es. En la montaña, donde vivimos nosotros, justamente la orografía tiene muchísima influencia sobre el régimen pluviométrico, quiere decir sobre el régimen de lluvias, ¿ok? Entonces, en esos casos, pues se aconseja utilizar este otro que dice método de ponderación con coeficientes de regresión. Es un poquito más laborioso, pero da mejores resultados. ¿Cuál es el procedimiento? Ustedes lo que tienen que hacer es, primero, hacer un análisis de regresiones lineales que hemos visto acá. Por ejemplo, de la estación X con la estación A. Ya he explicado que comparando los n menos algo, ¿no? Menos 1, menos 2, menos 3, lo que sea, ¿no? Valores, pares de valores de X y de A, yo puedo obtener los coeficientes A y B. Pero se acordarán que la bondad de ajuste de una recta se mide a través de su coeficiente de regresión, ¿no? Entonces, que acá lo estamos representando con R, ¿ya? El coeficiente de regresión entre la estación X y la estación A, en este caso. El coeficiente de regresión entre la estación X y la estación B, y así siguiendo, ¿no? Entonces, una vez que he hecho eso con la estación X, con cada una de las estaciones existentes en la zona, aplico esta relación, que como ven es una ponderación simplemente por sus correspondientes coeficientes de regresión. Y ya está. Eso en la montaña, cuando hay más influencia, digamos, de la orografía, resulta en mejores, en valores más aproximados a la realidad que en los otros métodos. ¿Sí? Eso. Vale. Bueno, quiero hablarles un poquito de este método del vector regional, que se utiliza mucho porque aquí en Bolivia, ¿no? No es en toda en América Latina también tiene bastante aplicación porque hay un software que ha sido desarrollado por la cooperación francesa, y la cooperación francesa en la década de los años 80, 90 tenía mucha presencia, entonces ha quedado, antes se llamaba Hidrom, por si acaso, ahí no lo, pero ahora encuentran hasta gratis el Hidraxis, ¿no? Este método es un método de cálculo orientado a 3 tareas definidas. Primero, el testar datos, el homogenizar datos, y en este caso yo lo estoy citando como el relleno de datos, ¿ya? Este vector regional, pues, elabora una estación ficticia, es decir, un vector. Por eso se llama de esa manera, ¿ya? Que es una especie de promedio de todas las estaciones de la zona. El vector, esto léanlo biencito, por eso he dejado el texto en la lámina. El vector se calcula bajo el concepto de que la precipitación media extendida, y ahí está el tema, ¿ya? Salvando los problemas del peso de las estaciones más lluviosas sobre las menos lluviosas. A ver, se emplea el método de mínimos cuadrados para encontrar los índices pluviométricos regionales anuales ZT y la precipitación media extendida PJ. Esto se logra al minimizar la expresión siguiente. Bueno, a ver, yo quiero explicarles el concepto, porque voy a pedirle al ingeniero Funes que les muestre cómo funciona este software Hidraxis, porque lo tienen ahí en el Instituto de Hidráulica, y también pues
Ronnie puede hacer algún ejercicio con ustedes. Quiero explicarles el concepto, porque es a esto. Por eso me he tardado tanto en explicarles este metodito de la curva doble acumulada. ¿De qué se trata? A ver, partimos de esta misma situación en que tenemos N estaciones, M estaciones llamaremos, ¿no? Y una cantidad de años de registro, por ejemplo, 30, como está acá. Entonces, nosotros habíamos dicho que nuestro referente es el PPA, el patrón de precipitaciones anuales, ¿cierto? ¿Cómo se logra? Se logra simple y llanamente haciendo los promedios, las medias sobre todas las estaciones. Y pare de contar. El concepto del vector regional es exactamente igual. Es exactamente igual. A este PPA ahora ustedes llámenle vector regional. Y se olviden de todo el resto de las estaciones. Lo que hemos hecho en el ejemplo. A mí ya me daban el PPA. Ese sería el vector regional. ¿Dónde está la diferencia sustancial conceptualmente? Está en cómo armas ese vector regional. Esa media extendida, jóvenes, no es un simple promedio como este del PPA. Ahí el trabajito está en ir eliminando aquellos valores que parecen que son irracionales. Hay algunas metodologías para poder hacer eso al detallito, digamos, ¿no? Pero la verdad de la verdad es que para mí hay que tener experiencia. Entonces, les comento a los estudiantes, en sus primeros años, cuando están arrancando, es mejor utilizar técnicas así menos elaboradas, que está más al alcance de ustedes, de su Excel, ¿no? Y que puedan ir viendo los valorcitos con los que están trabajando a utilizar técnicas más sofisticadas. Cuando tengan más criterio, sepan cómo darse cuenta en la realidad. No, esto no es coherente, ¿no? Entonces sí se puede ir eso. El vector regional también, en vez de esa media extendida que se cita, hay una versión de Roncalli, ¿no? Que es un investigador francés también, una dama, ¿ya? Utiliza la moda en lugar de esa media extendida. Mire, el señor Carlos Paco, qué rato habría querido entrar. Entonces, señor Harry Davis Layton, ¿está por ahí? Sí. Hola, buen día. ¿Qué es la moda? ¿Qué es la moda? Cuéntenos. Es el valor que se repite más veces, o sea, el valor con frecuencia más alta. Excelente. Tiene 10 puntos más en mi aprecio personal. Bueno, es exactamente eso. Entonces, jóvenes, una de las alternativas para utilizar ese vector regional, como les decía, pues es el de utilizar la moda en vez de esa media que citábamos antes. Bien, entonces, ¿qué he hecho? Creo que me fui a otra. A ver, voy a ver si te he terminado con esta presentación. Creo que todavía no. Estoy chacreando, ¿no? Listo. Bueno, esto, como les decía, aquí, este software Hydraxis, que es muy... hay una versión que se puede bajar de la web y pueden bajarlo, no es muy grande, pero si no, pues ya les digo, en el Instituto de Hidráulica existe esto y pueden compartírselo. Bueno, sí, ya era la ultimita de esa presentación. Bueno, si no hay preguntas, quiero utilizar esta segunda parte. Hola, dale.
Una consulta, Inge. Para este relleno de datos, los datos ya tienen, bueno, las series de datos ya tienen que ser consistentes y homogéneas, o a partir de esto recién vamos a calcular cuando ya tengamos todos los datos rellenados y si los datos son consistentes o homogéneos. Bueno, sí, justo eso decía al comienzo de la clase, que antes de aplicar los tests es preferible rellenar, ¿no? Porque tú te has fijado que todas las técnicas de testeo siempre se hacen en base a pares o a n valores en un determinado periodo. Si faltan datos, pues no se puede aplicar, ¿no? Entonces, lo aconsejable es rellenar y después testar. Obviamente, ¿por qué? Porque además es mejor. Porque al final del día, si tú demuestras que son consistentes, que son homogéneos, esa ya la serie rellenada va a ser la que utilices en tu trabajo, no la con huecos, ¿no? Entonces estás testando lo que realmente vas a utilizar. ¿Sí? Eso es. Gracias, Bueno, Inge. no, con gusto. Si hay otra pregunta. Bueno, a ver, un poquito que esta parte en muchos cursos no los he hecho porque se supone que es un tema que deberían verlo en su clase, en su curso de estadística y probabilidades. Pero yo no sé, la verdad que he notado que hay algunas deficiencias, por no decir muchas, y como este semestre, pues hemos comenzado temprano y hay tiempo hasta básicamente diciembre, quiero tomarme un poquito de tiempo y hacer algún repaso. Y este es son metodologías que nos ayudan sobre un tema que ya lo hemos discutido y que ya tenemos una metodología concertada además, y que es la de Kolmogorov-Smirnov, que nos permite referirnos a la homogeneidad de los datos. En otras palabras, a cómo están nuestros sistemas, si son estacionarios, no estacionarios. Se acordarán que hemos dicho que se entiende por serie homogénea aquella en la cual todos los datos pertenecen a una misma población estadística, a un mismo universo, ¿no? Les he hecho un dibujito, un circulito, les he hecho, mira, bueno. Entonces, si es que pertenecen a una misma población, a un mismo universo de valores, se ajustan a una misma función de distribución de probabilidades. Eso es importante saber. Y eso es, como les digo, son conceptos de esa materia, pues, ¿no? Y por tal motivo, obviamente, los parámetros estadísticos, voy a siempre referirme a la media y la varianza, porque son los dos parámetros fundamentales, uno que representa los valores centrales y la varianza representa la dispersión de los valores, como saben, ¿no? Les decía que la media, la varianza, ¿no? No deberían cambiar en el tiempo. A eso se le llama estacionalidad de segundo orden. Pero bueno, ese es solo un nombre. Lo importante que ustedes se metan en su cabecita, ¿qué cosa es? Que si yo tengo un sistema estacionario y por lo tanto los datos son homogéneos, entonces sus parámetros no deberían variar. Entonces, claro, eso se utiliza como un criterio justamente para ver si esas series, esos registros son homogéneos o no, ¿ya? Y esos son lo que se llaman la detección de cambios y tendencias, ¿no? Y para eso están las famosas archiconocidas pruebas de hipótesis. De hecho, una hipótesis estadística es una suposición sobre los parámetros de la distribución de una variable, por ejemplo, de precipitaciones, ¿no? Por ejemplo, que cierta distribución posea una media o una varianza específica. La prueba estadística de una hipótesis es, pues, un procedimiento en el que la muestra se usa para determinar si es posible no rechazar, es decir, aceptar una hipótesis. Es decir, actuamos como si fuese verdadera, o rechazarla en su caso, y actuamos como si esta fuera falsa. ¿Qué estoy hablando? Lo que se establece es una hipótesis que se llama hipótesis nula, por la cual yo digo, esto es cierto.
Pero también tengo que establecer una hipótesis alternativa en caso de que H sub 0 sea esa, ¿sí? Entonces, pues, es claro que ambas son complementarias, ¿no? En todas las pruebas de hipótesis que se utilizan, se debe obtener una estadística muestral de la población. Cuando digo estadística, son calcular los parámetros, ¿no? O estimar los parámetros, porque ustedes saben que los parámetros del universo son aproximados a través de parámetros de una muestra, ¿no? Que son los estimadores, así se llaman, ¿no? Entonces, claramente, mejor decimos, estimamos, ¿no? Entonces, les decía, estos parámetros que deben ser comparados con un parámetro hipotético, ¿no? Que es siempre un referencial para aceptar o rechazar dicho valor, solo si el resultado mostrado es muy poco probable, cuando la hipótesis es cierta. Entonces, ya de esto también les he hablado. Son esos niveles de confianza, ¿no? Son los niveles de confianza. ¿Se acuerdan cuando les decía 95% de confianza? ¿Qué significa? 5% de que yo me esté equivocando. Así hemos dicho, ¿no ve? Entonces, igual, aquí es eso. Las pruebas de hipótesis llevan consigo entonces el riesgo de tomar decisiones falsas, pues, ¿no? Consecuencia, existen dos tipos de errores que se pueden cometer. Rechazar una hipótesis verdadera, eso se llama error de tipo 1. Aceptar una hipótesis falsa, eso se llama error de tipo 2. Entonces, la máxima probabilidad con la que estamos dispuestos a correr ese riesgo de cometer un error del tipo 1 se denomina nivel de significancia. Eso es el nivel de confianza que también hemos denominado, ¿ya? Entonces, fíjense qué había sido. Eso está relacionado con el error de tipo 1. Es lo máximo que yo estoy dispuesto a tolerar. En el caso del 95% de confianza, quiere decir que el nivel de significancia es 5%, ¿no? Porque ese es la probabilidad de que yo me equivoque. En el presente capítulo, en esto que estamos aquí hablando, bueno, por cierto, ¿no? Vamos a significar siempre con la letra alfa, como hemos hecho ya en anteriores clases, ese nivel, ¿no? Entonces les decía que en este capítulo, en esta segunda parte del capítulo, es importante que aprendamos un poquito las cosas, o recordemos más bien, ¿no? Las cosas básicas. Y entre esas cosas básicas está un poco el procedimiento, que tiene estos 6 aspectos importantes, ¿no? Como he dicho antes, lo primero que hay que hacer es plantear una hipótesis nula, ¿no? Y pues su hipótesis alternativa. ¿Qué será la hipótesis nula? Puede ser de que los datos son homogéneos. Entonces la hipótesis alternativa va a ser que los datos no son homogéneos. O de forma más específica, ¿no? La media no varía. La alternativa será pues la media varía, ¿no? Bueno, entonces el paso 2 es especificar el nivel de significancia alfa que se va a utilizar en la práctica. Y es frecuente un nivel de significancia de 5%, pero también se usan otros valores. Ya les he dicho que eso depende mucho de el volumen de información que se tenga. Cuanto más volumen de información tengas, puedes subir perfectamente el nivel de confianza, ¿no? Por el contrario, tienes poca data, digamos, y no, pues no puedes exagerar. Eso es. En todo caso, cuando hablamos del 5%, espérenme un segundito que ha bajado la intensidad porque está terminándose la energía. Ya. Creo que ahora está otra vez bien, ¿no? Les decía, cuando hablamos de este 5% al diseñar una prueba de hipótesis, quiere decir que existen 5 oportunidades en 100 de rechazar la hipótesis cuando debiera ser aceptada,
¿no? Entonces, tenemos un 95% de confianza de que se ha adoptado la decisión correcta. Eso quiere decir, no se olviden, ¿no? El paso 3 es elegir el estimador no sesgado del parámetro que se prueba. Establecer la manera de estimar cualquier parámetro de población utilizando una muestra. Y ahí, por ejemplo, les he puesto para la medida varianza, que es lo que más se utiliza. De hecho, los métodos que les voy a recordar son justamente el test de invarianza de la media e invarianza de la varianza, que eso suena medio raro, ¿no? Es decir, que pues la varianza valga para todos los segmentos de la muestra, que esa es la técnica. El paso 4, entonces, es estandarizar el estimador, y con esto se pretende hallar un parámetro estadístico que pueda ser comparado con una distribución de probabilidad, ¿no? Paso 5 es establecer el valor o valores críticos del parámetro o estadística de prueba. El valor crítico se define básicamente como el punto que divide pues la región de aceptación con la región de rechazo, de la hipótesis nula, dentro de la distribución adoptada para ese parámetro, ¿sí? Bueno, eso lo vamos a ver con un poquito más de calma enseguida. Paso 6 es tomar la decisión. Se compara el valor observado del registro, del análisis que estamos haciendo, de hipótesis para el análisis de homogeneidad, de series hidrológicas, y pues básicamente se compara con algún referente, algún valor referencial que depende solamente del nivel de confianza, ¿no? Igual que en el test de homogeneidad de Kolmogorov-Smirnov que hemos hecho antes, ese valor teórico en todos los casos siempre se determina ese referente, ese valor con el que vamos a comparar el valor, entre comillas, empírico, ¿no? Entonces, en general en la literatura ustedes van a encontrar que hay dos grandes grupos, ¿no? de test, uno sobre la media y otro sobre la varianza. Con referencia a la media hay pruebas de cambio en la media o pruebas de tendencia en la media, y también hay pruebas de cambio en la varianza, ¿sí? Hay otras pruebas que pues son bastante más sofisticadas y no son muy aplicadas justamente por el grado de complejidad que tienen, ¿no? Yo voy a procurar por lo menos darles un par de las pruebas, digamos, referidas a la media y a la varianza, ¿sí? Entonces, no sé si se está entendiendo, pero un poquito es para refrescar los conocimientos nomás, ¿no? Entre las pruebas de cambio en la media, pues están estas que estoy señalando acá. Se dice que una serie de tiempo, o sea, un registro, presenta cambios, saltos en la media. Ahora estamos hablando de la media, ya no estamos hablando de los valorcitos individuales, ¿no? Cuando se observa un cambio abrupto en el nivel o magnitud de la media de determinada variable. Estos cambios pueden ser negativos o positivos, obviamente. Ustedes, a ver, piensen en lo siguiente. ¿Se acuerdan cuando estábamos haciendo el test de consistencia? Es algo parecido, ¿no? Es claro que si tenemos una tendencia, digamos, y luego hay un quiebre, si ustedes agarran la fracción de la registro, de la muestra, con la primera pendiente y sacan una media, van a tener una media, ¿no? Y sacan para los valores de la segunda parte, del segundo segmento que llamamos, van a tener otra media, eso está claro, ¿no? Ese es el punto, que cuando hay una serie homogénea, por favor, que el ejemplo que he dado de los quiebres no haga que se confundan con consistencia, pero es lo mismo, ¿no? Digamos, el concepto es el mismo. Si ustedes obviamente tienen una serie que no es homogénea, para cualquier, más bien homogénea, ¿ya? Para cualquier segmento que tomen, la media no va a ser idéntica, pero va a ser muy parecida, ¿sí?
Puede variar en algunos decimales, no sé qué. Pero si no son homogéneas y ustedes toman segmentos distintos, las medias van a ser distintas. Ese es el principio de estos test. Ver si esas medias cambian o no cambian en diferentes segmentos. Y ahí están, tienen estas pruebas, T simple, T modificada, la de Mann-Whitney, ¿no? Etcétera. Entonces, siempre comenzando por lo más sencillo, pues haré recuerdo de estas, de la prueba T simple. Primero vamos a suponer que hay una serie de datos que le estamos llamando XT, en este caso, porque en la literatura se usa mucho eso por el tema de tiempo, ¿no? De periodos de tiempo. Que va de 1 hasta n. Es decir, tengo n datos, pues, ¿no? Eso al final de cuentas, eso es lo que dice acá. Esta es una serie hidrológica de tamaño n, independiente y normalmente distribuida. Ese es un punto que es sustancial, que a veces pues es controversial también, porque de entrada se supone que tiene distribución normal, pero todos los métodos parten de esa suposición, ¿sí? Con media, que le estamos llamando acá mu, y desviación estándar sigma. Sí se divide, fíjense, la serie en dos segmentos. ¿Se acuerdan, no? Que les he explicado en la anterior clase, ¿no? Yo tengo una serie con n datos. Para poder aplicar la técnica de Kolmogorov y Smirnov, ¿se acuerdan que necesitábamos dos segmentos? Yo les dije, si están continuas, si el registro es continuo, lo dividen en dos partes. Una con n1 valores, otra con n2 valores. Listo. También es aplicable cuando hay una interrupción del registro, ¿no? Tomo la primera parte del registro N1, la segunda N2. Exactamente es eso lo que se está planteando aquí. Dos segmentos de una misma muestra, que obviamente sumados N1 más N2 tienen que dar N, el número total de valores. Entonces, la primera subserie definida por los N1 primeros valores tiene una media mu1 y la desviación estándar sigma 1. La segunda serie, el segundo segmento, tiene pues media mu2 y varianza sigma 2. ¿Ok? Eso es todo. La prueba T simple puede ser utilizada para validar la hipótesis de igualdad de las medias. Lo que nosotros tenemos que demostrar es que mu1 es igual a mu2. Eso sería nuestra hipótesis nula y eso está expresado en esa ecuación numerada con el número 3, ¿no? Y pues la hipótesis alternativa sería que la media del segmento 1 es diferente a la media del segmento 2, ¿ya? Donde H0, H1, como ven, son las hipótesis nula y alternativa respectivamente. Bueno, bajo la hipótesis de que las dos subseries, los dos segmentos, poseen la misma varianza, ya sigma, es hipótesis que debe ser obviamente verificada mediante una prueba de cambio de varianza, ¿no? Se calculan las medias de las dos subseries. Ah, caramba. Ahí está, está bien. De las dos subseries. Mediante sus estimadores, que ahí están viendo ustedes en la ecuación 4, pues, ¿no? Entonces, no es nada más que la media, pero aplicada a cada uno de los segmentos. Además, hacemos lo propio con la desviación estándar, que eso es, están viendo ahí una versión un poquito rara de la desviación estándar. ¿Por qué? Porque estamos calculando sobre los dos segmentos, ¿ya? Y en el denominador ven que dice n-2. Ustedes sabrán que la varianza es n-1, pero como estamos tomando dos segmentos, acá se utiliza esta expresión. Esa es la única variante, lo único rarito, digamos, en el método. Ahora, ¿cuál es el estadístico o el indicador para este método? Es eso que están viendo con la expresión T. Y bueno, ustedes mismos pueden leer donde pues todos los valores que tenemos ahí expresados ya hemos dicho cómo se puede calcular.
Entonces, una vez que he determinado ese indicador T para mi test, la hipótesis de igualdad de las dos medias no puede ser rechazada, es decir, la hipótesis nula no puede ser rechazada, y por lo tanto la voy a aceptar si el indicador está en ese rango, ¿no? Donde el 1 menos alfa medios representa el cuantil correspondiente en la distribución de estudiante. Ustedes se acordarán, jóvenes, ya, que la distribución T de estudiante se utiliza para pequeñas muestras. Por eso es que en todos los métodos se refieren a cuantiles obtenidos en la distribución T-student. ¿Cuánto sería el 1 menos alfa medios en caso de el 95% de confianza? Señorita Vilca, nuestra compañera Jocelyn Diana Vilca nos va a decir cuánto sería. A ver. ¿Cuánto sería el cuantil que tenemos que buscar en la distribución T-student para hacer nuestro test? ¿Está ahí o no está ahí, señorita Vilca? Parece que no. Señorita Condorí, Luisa Roxana Condorí. No siempre. Parece que mis colegas tienen razón, de que solo se conectan por conectarse. Señor Rubén Antonio Javier Pardo, que ha sido el primerito hoy día en conectarse. Ingeniero, buen día. Es Parrado, no es Pardo. ¿Perdón? Parrado es, no Pardo. Ah, Parrado, perdón. Adelante, por favor. Ingeniero, ¿podría repetir la pregunta eso del cuartil? Porque yo lo he entendido. O sea, lo que sé de los cuartiles son que dividen una muestra en 4 partes iguales, pero quisiera saber qué... El cuantil. A ver, voy a volver a poner la laminita para que pueda leer ya bien. Y dice cuantil, no dice cuartil. Cuantil. Sí. Entonces, a ver, y cuando yo digo confianza 95%, ¿cuánto sería ese cuantil? Justamente esa es la pregunta. Y ahí está dicho, ¿no? Ingeniero. Hola. Sí, ingeniero, 0975, 0,975. Sí, señor. Sí, señor. O sea, 97.5%. ¿Por qué? Fíjense acá, jóvenes, en la laminita, dice 1 menos, ¿cuánto es alfa? Cuando la confianza es 95%, ¿cuánto es alfa? Es 5. 5 dividido 2 da 2.5. Bueno, 0.5 en este caso, ¿no? Entonces, 0.0025. Ok. Entonces hacen esa diferencia y pues nos da efectivamente 97.5%. Se acordarán que siempre la T estudiante es de 2 colas, ¿no ve? Entonces, cuando buscamos, digamos, en las tablas correspondientes, pues se busca al 97.5 de la derecha, obviamente, ¿no? Listo. Eso es. Entonces, fíjense, jóvenes, lo que yo quiero, y este es uno de los tests que les voy a mostrar. La hermenéutica es la misma en todos los casos. Siempre nos van a dar alguna forma de llegar a un indicador, ¿no? A un indicador del test, que en este caso este T, que como pueden ver depende de los parámetros estadísticos que estamos testando. En este caso, la media de un segmento y la media del otro segmento, ¿ok? Una vez que tengo ese valor, que digamos es el empírico, yo lo tengo que comparar con algo. Ese algo siempre es un referente, como he dicho al comienzo, ¿ya? Que sería nuestro valor teórico, si quieren.
que depende solamente del nivel de confianza que estamos solicitando. Listo, esa es la lógica, esa es la rutina de todos los tests, ¿ok? Bien, seguimos. Entonces, bueno, ahí están cómo se calculan las diferentes... Entonces, a ver, si las desviaciones estándar, ya, si las desviaciones estándar de las dos subseries son diferentes, fíjense que ahora estoy hablando de las desviaciones o de la varianza misma, ¿no? Entonces, eso se hace obviamente mediante una prueba de hipótesis de cambio en la varianza, que también les voy a mostrar alguna técnica, ¿ya? Se debe utilizar un nuevo indicador, ¿no? Para la prueba. Un nuevo T, en otras palabras. Y ahí en la ecuación 7, ustedes están viendo ese nuevo indicador, donde pues los sigmas son las varianzas correspondientes de la primera y del primer y del segundo segmento, ¿no? Respectivamente. Estimadas mediante las expresiones que hemos puesto en la ecuación 8 y la ecuación 9. En este caso, la hipótesis de igualdad de las dos medias no puede ser rechazada, por lo tanto tenemos que aceptar si ese indicador, que es el nuevo T, ¿no? Entra dentro del respectivo cuantil. En este caso, como ya hemos discutido, el 97,5%. A ver, un poquito que yo quisiera también recordarles, ¿no? Que en la distribución T de Student, se acordarán que depende del número de grados de influencia. El grado o más bien, de grados de libertad, ¿no? El número de grados de libertad. El número de grados de libertad, ¿de qué depende? A ver, fundamentalmente, ¿de qué depende? Eso depende del número de valores que tenemos en la serie que estamos analizando, ¿no? Entonces, cuando se testa, ¿ya? El valor de gamma, que es el valor con el que se compara básicamente, corresponde al menor entero más cercano al número dado por esa expresión C. Pero eso es solamente en el caso de que tuviésemos la certeza de que la varianza está cambiando, ¿no? Eso es un caso especial. Eso como que a veces yo digo que es superfluo porque cuando las medias no varían, es casi seguro que las varianzas tampoco. Pero bueno, ese casi es el que nos complica, ¿no? Siempre hay alguna posibilidad de que cambie. Pero es un caso especial. Más bien les voy a explicar la prueba de T modificada, ¿no? Que es un poquito más complicada, pero también es más certera. La prueba T simple, como habíamos dicho, requiere que las series sean independientes, es decir, que no posean autocorrelación. Y ahí, bueno, a ver, conversaremos un poquito. Señorita Samantha Stephanie Ortega, ¿está por ahí? Ingeniero. Vale, a ver, cuéntenos qué significa autocorrelación. Uy, su internet es lento, ya debería haber buscado pues en el Google. A ver, señor Vladimir Chura. Hola. A ver, léanos. Es una herramienta estadística utilizada frecuentemente en el procesado de señales.
Uy, qué grave. A propósito de eso, ¿no? O sea, yo no me opongo a que busquen en el internet, ¿no? Para eso está la tecnología, ¿no? Pero también hay que buscar con criterio. La verdad, yo les voy a comentar que en el primer semestre, en los exámenes, ¿no? Los compañeros, pues, sin duda, hicieron uso del internet y hacían el ejercicio de cut and paste, ¿no? O sea, cortar y pegar. Pero no respondían en absoluto a la pregunta, porque el docente no pregunta, pues, cosas de memoria. El docente pregunta cosas con piense. El docente pregunta cosas que le muestren que el estudiante ha entendido, ¿no? Entonces, nada que ver eso. Busque otra página, colega. A ver, Vladimir Chura, cuéntenos qué es autocorrelación. ¿Ya ha encontrado o no? Buen día, ingeniero. Sí, acá, bueno, lo que encontré es que dice aquí, la autocorrelación es un problema que presentan los modelos de regresión cuando el error presenta correlaciones distintas de cero entre los distintos momentos de tiempo o para los distintos individuos. Uy, grave. ¿Ves? Ese es el problema del internet. A ver, todo el mundo sabe qué es la correlación, ¿no? No estoy diciendo ahorita auto. La correlación. Es más, en toda la clase hemos estado hablando de eso, ¿no? De que para rellenar los datos, que una estación que se compara con otra estación, los pares de valores, que yo puedo comparar una estación con muchas estaciones. Eso esencialmente se hace porque hay una correlación entre valores de Y con X1, con X2, con X3, etcétera, ¿no? Hasta ahí está entendido, supongo. Bueno, autocorrelación ya no es esa relación entre variables, entre diferentes variables Y, X1, X2, etcétera, sino es la relación de la variable con la misma variable. ¿Se dan cuenta? Entonces, ay, ingeniero, pero entonces, ¿cómo puede ser eso? Claro, lo que pasa es que las variables también tienen una distribución en el tiempo. En una serie hay n valores. Entonces, ¿cómo se relacionan por decirlo de alguna manera, de la primera parte del registro con la segunda parte, con la tercera, etcétera, ¿no? Esa es la idea de la autocorrelación. La relación, o si quieren, la correlación, ¿no? Entre valores de la misma variable. Esa es la autocorrelación, ¿sí? Eso es. Bien. Entonces, ¿por qué hemos vuelto a eso? Porque, bueno, volveré a la presentación, ¿no? Les decía, en caso de presentarse autodependencia en las series, el procedimiento descrito en la prueba T simple que acabamos de ver no puede ser aplicado para la estimación de cambios en la media. Entonces, claro, un enfoque para resolver dicho problema está basado en el concepto de número equivalente de observaciones independientes, que puede ser usado con la prueba T simple, ¿no? Y eso se llama prueba de T modificada. Entonces, lo propio, la suposición es la de antes. Tenemos una serie de n valores que yo divido en dos segmentos, una con n1 valores, la otra con n2 valores, sumados tienen que dar el n, la media y la desviación estándar hemos llamado mu1, sigma 1 en el primer caso, mu2, sigma 2 para el segundo segmento, etc. Entonces, como hemos dicho, se asume que las series del registro que tenemos pueden ser representadas mediante un proceso autorregresivo de orden 1. Si ustedes buscan en la literatura, se denominan AR1, por si acaso, ¿ya? Autorregresivos de orden 1, quiere decir.
En dicho caso, para cada una de los segmentos existe un tamaño de muestra equivalente independiente, que puede ser definido, eso, lo que dice allí, el N es justamente eso, ¿no? Ese número, ¿no? O ese tamaño, si quieren, de la muestra equivalente. Número equivalente, quiere decir. Y fíjense, ahí pues es un cálculo a partir del número de valores que hay en cada segmento y de los coeficientes de autocorrelación, ¿ya? En este caso, de rezago o desplazamiento también se llama 1, ¿ya? Por eso es AE1, ¿sí? ¿Y cómo se calcula eso? Ahí está. Ese el Rho de K, ese es el coeficiente de autocorrelación de rezago K, pero en nuestro caso es 1 nomás, ¿no? Bueno, entonces fíjense que para calcular ese parámetro necesitamos los valores y necesitamos apenas la media, ¿no? Entonces tampoco es un drama calcular. Bajo la hipótesis de que los dos segmentos posean la misma varianza, porque esa es la idea, ¿no? De que no ha variado, obviamente se tiene que hacer el test correspondiente, se calculan las medias de los dos segmentos mediante estos estimadores que estamos anotando en la expresión 14. Es una formulita de la media, pero tienes que hacer para cada uno de los segmentos. Además, calculamos la desviación estándar, como ya he dicho, esa es la variante, como estamos tomando para dos segmentos, utilizamos esta relación y no la clásica, ¿sí? En este caso, pues, el estadístico de prueba para la T modificada va a ser este otro, en que ya estamos utilizando el número equivalente, como pueden ver ahí, ¿no? A diferencia de el test T simple. Y como están leyendo ahí, otra vez, pues, ¿no? La hipótesis de igualdad de las dos medias no puede ser rechazada, por lo tanto, debe ser aceptada si se cumple esta condición, ¿no? Ya hemos aclarado cómo es el tema del cuantil y todas esas cosas. La verdad es que muy rara vez se utiliza un nivel de confianza distinto al 95%, o sea que eso hasta uno se puede memorizar los valores, ¿no? Eso es en la práctica así. Bien, a ver. Si las desviaciones estándar de los dos segmentos son diferentes, como en el anterior caso, ¿no? Que habíamos analizado, se debe utilizar otro indicador, que está dado por esa expresión, ya que es algo distinta que la anterior, donde siempre los sigmas son las varianzas de cada uno de los segmentos, y ya saben cómo se calcula, que se calcula pues ahí con las expresiones 18 y 19, ¿no? Y lo propio aplicamos ya no, digamos, el anterior T para el test, sino este y esta. La hipótesis se compara nuevamente con los respectivos valores de la distribución T estudiantes, ¿no? Como he dicho antes, este valor gamma que define en definitiva los grados de libertad, pues dependen mucho del número de valores con que contamos y se toma, como no hay un número exacto, se toma el número más aproximado que nos da esta relación, como en el caso del test T simple, ¿sí? Entonces, como ven, es repetitivo, pero simplemente las bases, si han entendido las bases, pueden aplicar cualquier test de cambio en las medias, ¿no? Bueno, a ver, todavía nos está haciendo falta repasar, pero la verdad que no sé si hacerlo porque es idéntico a esto, capaz que por reiterativo, es el tema de en la literatura también le llaman la prueba U, ¿ya? Aquí por este test que por el índice, digamos, que se utiliza, pero es más conocido como el test de Wilcoxon y Mann-Whitney, ¿no? Yo voy a parar ahí. Eventualmente, como les he dicho, me voy a tomar capaz que unos
20 minutos más en la próxima clase para hablarles del cambio en las varianzas. Pero jóvenes, a ver, yo quisiera redondear esto antes de parar la clase. Yo en mi primera clase les he pedido, por favor, que repasen sus conceptos de la materia de estadística y probabilidades. ¿Por qué les estoy dando esto que en muchos cursos no lo he dado? ¿Ya? Para que se den cuenta de qué cosas necesitamos repasar. O sea, yo tampoco les voy a decir, vuelvan a hacer su curso de la A a la Z. Necesitan repasar esto, que son los tests, los diferentes tests, las diferentes posibilidades que hay para controlar la calidad de los datos, ¿no? Necesitan repasar todo lo que se refiere al manejo de funciones de probabilidad teórica, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el capítulo de eventos extremos vamos a utilizar eso, ¿ya? Entonces, por favor, jóvenes, pues ese es un encargo. El segundo encargo es el siguiente. Yo le voy a pasar una planilla a su compañero, a su representante de curso, y necesito tener tanto sus celulares como sus correos. Y no es para controlar ni nada de eso. Ya les he dicho al comienzo de la clase que ese es un tema que no va con mi cultura, ¿no? Simplemente es porque en determinados momentos voy a necesitar comunicarme masivamente con ustedes, ¿no? Y a pesar de que tenemos al representante, pero bueno, habrá alguna ocasión en que sí necesite contactarlos directamente. Ya finalmente me han habilitado el sitio de la universidad y justo por eso he pedido a Ronnie que el viernes utilice la clase para presentar algo totalmente diferente a lo que estamos hablando para probar la nueva plataforma. Entonces, en el transcurso de la semana, yo les voy a hacer llegar el nuevo link. Ya no vamos a entrar, como ustedes han visto, yo estoy utilizando, pues acá, mi cuenta personal, ¿no? Pero claro, ya me han jalado las orejas y claro, me jalan las orejas sin enterarse de que los errores son de los sistemas de la universidad, no míos, ¿no? Entonces, voy a pasar el nuevo link para el día viernes, que ya lo vamos a hacer desde la plataforma. Se han debido dar cuenta que ya he puesto en esta plataforma material de las primeras clases, ¿no? De los primeros capítulos. Ese mismo material está en la plataforma oficial de la universidad. Y bueno, entonces el día viernes nos conectamos por el otro link y nuestro compañero nos va a hablar de la hidrografía de Bolivia, pues. ¿Ok? No sé si hay algo más, colegas. Si no, hasta el día viernes y que tengan buena semana. Bueno, hasta luego entonces. Hasta luego, hijo. Gracias. Cuidado, que estén bien. Hasta luego, hijo. Hasta luego, ingeniero.